Hola, ¿qué tal? Buen día. Nos encontramos en la notaría número 6, a quien la representa el licenciado Gerardo González Telles, ¿cierto? Mucho gusto, Gerardo González. Y la cual está ubicada en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato. El motivo de esta entrevista es para recabar información acerca del tema del testamento privado para nuestra materia de Derecho Procesal Civil, la cual nos la imparte la licenciada Guadalupe González Guzmán en la Universidad de León. Y pues sin más que agregar, y si nos lo permite, comencemos. Para empezar, ¿podría explicarnos qué es un testamento privado? Bueno, un testamento en forma general es un acto donde el testador dispone de sus bienes y deja bienes a futuro a terceras personas. El Código Civil, como ustedes saben, distingue de lo que es el testamento ordinario y el especial. Y dentro de los ordinarios aparece el testamento público, digo, el cerrado. De hecho, nosotros como notarios no participamos en el testamento público cerrado. El testador lo hace por sí mismo o a través de esa persona y tras su voluntad. Y seguramente ese testamento, igual que el alógrafo, se deposita. Nosotros como notarios que hacemos el testamento público abierto, redactamos el documento, lo aprueba el testador, se imprime, se entrega testimonio y nosotros damos un aviso. Seguramente aquí en el testamento, aunque no recuerdo el tema del particular del testamento público cerrado, se da un aviso al registro público para que quede anotado en el registro nacional de voluntades o de testadores, para que en caso que muera el testador, los descendientes sepan que hay un testamento y antes de ir a la testamentaria vayan a votar la voluntad del testador. Entonces, detalle particular de cómo se llama el testamento público cerrado, lo recuerdo vagamente, es acto donde comparece el testador por sí o a través de tercera persona, en el cual dicta su voluntad de puño y letra o lo dicta un tercero, y obviamente al final creo que lo firma y a lo mejor se envuelve en ese documento privado y se deposita. Creo que así es, no recuerdo bien. Sí, no se preocupe. Igual puedo hacerle más preguntas y ya me va contestando conforme a lo que usted, pues, en sí tenga conocimiento del tema. Por consiguiente, ¿cómo debe de elaborarse este documento? ¿Es escrito o puede ser verbal? Bueno, tiene que ser escrito porque obviamente lo verbal pues, no trasciende a terceros, se los lleva al aire. Entonces tiene que ser escrito de forma estricta. Ok, muy bien. Bueno, es que habíamos investigado algo del tema y no sé si mencionaba algo como que en casos de suma urgencia, como por ejemplo que ya estuviera como en su te vas al especial, donde seguramente en caso de guerra marítimo, seguramente ahí dice que si consta la voluntad del testador o si hubiera testigos, probablemente esa parte pudiera servir, pero implica checar los testamentos especiales. En el testamento privado o el público abierto es voluntad del testador y va por escrito. Perfecto. ¿Qué requisitos debe cumplir los testigos en un testamento privado? Pues obviamente no deben ser herederos, deben tener probidad, seguramente no deben ser sentenciados por falsas declaraciones ante autoridad, quiero pensar, y deben ser capaces, a grosso modo, dirían los testigos. Entonces, regresando al tema, entonces el público abierto antes era con testigos, después se reformó el Código Civil y ya no se directó a testigos. Entonces el público cerrado entonces va con testigos, entonces ya entendí la pregunta. Perfecto. ¿Qué pasa si nadie presenta el testamento a tiempo? Porque esa expresión del testamento a tiempo pues es muy subjetiva, no sé qué quiere decir. Repito, el testamento es el acto de voluntad del testador, debe estar depositado en un lugar que sería una notaría o un registro público, con la finalidad de que en caso, es más efectivo el registro público, porque si va al notario, si nadie viene a preguntarme, pues nunca voy a informar nada. En cambio, si va al registro público, se nota, se registra, y la obligación de todo sucesorio que ustedes como abogados van a abrir es preguntar al registro público si hay un testamento no por otra persona. Entonces, pienso que debe ser escrito, o en su caso, los especiales, las partes involucradas pues deben informar a su superior jerárquico y asentar en un documento lo que sucedió. Sí. Pero a fin de cuentas debe ser de esta forma escrito. Muy bien. ¿Se puede impugnar un testamento privado y quién puede hacerlo? Obviamente que le impugnen un testamento privado pues sería los herederos no beneficiados o un tercero que tuviera conocimiento de una circunstancia particular, que el testador no está en su sano juicio,
que el testador no escribió puño y letra, o bien si el testamento se señaló que no podía firmar y le pidió un tercero que firmara, que redactara el testamento con su puño y letra, lo importante son los testigos. Entonces, ¿quién fundaría el testamento? Pues aquel que tenga un interés directo o indirectamente, que sería un familiar o un tercero beneficiario. ¿Qué sucede si el testamento no fue firmado? Pues no es válido. Ahora también el Código de Guanajuato, en el caso de ley notariado, nos prevé que el testador, si bien no puede firmar, hay que sentarlo y puede poner huellas digitales, sus pulgares, y alguien firmará ruego. Entonces, repito, ¿debe estar firmado? Pues sí, porque supone que es la marca, ya sea huellas o la firma, pues bien ser el signo donde él estuvo de acuerdo con lo redactado, lo haya firmado o lo haya redactado él o tercera persona. ¿El testamento privado puede revocar un testamento anterior hecho ante notario? Bueno, todo testamento, lo que nos enseñaron en la escuela es que el Nuevo Testamento siempre revoca el anterior, pero tiene que decirlo. Si no lo dice en el cuerpo del testamento, no revoca. Y vamos a crear una especie de telenovela. Si yo tengo 5 testamentos, ya sea privados o públicos abiertos, donde el notario no revocó el anterior, va a dejar una historia diversa en cada evento. Entonces, la regla general es que el testamento último siempre debe revocar el anterior, a pesar que sea una mínima modificación, para evitar una confusión o un problema mayor en cuanto a interpretación y contenido de los testamentos. ¿Cuáles son las circunstancias especiales en las que puede hacerse este tipo de testamento? Pues que en la práctica sería cuando el testador no puede salir de su lugar de habitación o una emergencia importante, pero ese tema de testamentos que no son muy usuales, pues pueden tener, si nosotros como profesionistas no recordamos los detalles, imagínate una persona común y corriente que no tenga marco legal o referencia de esto, pues lo va a pensar hacer como cree. Mucha gente viene y me dice, Gerardo, mi papá hizo un documento. Entonces digo, si es un documento donde tu papá expresó la voluntad de que qué va a pasar, pues no tiene validez. En cambio, si es un documento donde papá dispuso de su bien particular y te donó, pues sí tiene validez y le puedes demandar como acreedor a la sucesión. Entonces, es un problema, porque gracias al testamento es un acto solemne, que si no cumple las solemnidades del testamento, pues puede ser sujeto a nulidad. ¿Qué papel juega el Ministerio Público en este tipo de situaciones? Yo quiero pensar que su chamba es un vigilante de que se respete la norma y va a verificar que efectivamente los elementos del testamento estén conforme a la ley, y si hubiera un detalle, una anomalía o una irregularidad, pues solamente si hubiera un delito, pues la chamba del MP es de perseguir el delito y buscar al maloso. En cambio, en materia civil, pues las partes afectadas son las que imponen el testamento. Entonces, el MP es un vigilante de que se respete el marco legal en los actos que ante él tiene presencia y él tiene conocimiento. ¿Cuáles son las circunstancias? Esa ya se la pregunté, perdón. ¿Qué elementos son los esenciales o principales que debe contener un testamento privado para que sea pues, efectivamente válido? Pues pienso que debe tener la voluntad del testador, ya sea por sí o a través de tercera persona, debe firmarlo y de acuerdo a la norma seguramente es que estén los 3 testigos, ¿no? Los testigos tienen que identificarlos, y ya que señalados en el mismo cuerpo, de que ellos estuvieron presentes en el momento que hizo el testador su voluntad, que fue de momento a momento y que no hubo ninguna persona que haya afectado su voluntad del testador, porque si no tuviera esa parte, se puede alegar las contrapartes de que no hubo tal supuesto o que fue presionado para emitir cierta voluntad y no era lo que quería en su interés personal. Muy bien. ¿En qué escenarios específicos podría ser una opción viable o necesaria? ¿Y cuáles cree que serían las principales desventajas o riesgos en comparación a la de un testamento público? Bueno, en el caso del testamento público, vienen las partes y lo hace un profesional. El testamento privado, pues lo hace el de mutuo propio, sin saber los requisitos de la ley. Entonces, pienso que lo más adecuado es que vengan con un profesional para que el testador emita su voluntad
y a su vez el notario no más escucha y redacta, el notario asesora. Entonces hay muchos casos de la vida real donde los sujetos en su vida personal tienen muchas circunstancias de la vida. Una cosa es el ciudadano joven, otra cosa es el ciudadano maduro y otra es el ciudadano mayor. Y cuando lo que es actualmente algo muy frecuente y muy triste es que pues, vienen muchos adultos jóvenes, adultos mayores, en donde pues, están solos. La juventud ahora son muy diferentes a nosotros, probablemente es una evolución, pero a lo mejor no tan positiva porque a lo mejor ustedes como jóvenes pues viven el día, ¿no? Y el hoy, y el joven, el viejo pues vive del pasado y que busca pues atención y cariño de sus seres queridos, y a veces como padre, como hijo, como padres que fuimos o somos y hijos que somos, como que es un tema muy sensible porque me han tocado casos de la vida real. Digo, un día vino un testador con sus 10 hijos, le dijo no puede testar porque están sus hijos, era una plática previa y salió llorando. ¿Por qué? Porque quiso tener una voluntad ante sus hijos que no les pareció. Entonces digo, no es lo adecuado que estén en tu voluntad terceros, ¿qué es lo que vas a hacer? Haz lo que creas que es lo más adecuado y asume el costo de tus actos, para bien o para mal. Ya para estar aquí no vas a estar, ¿verdad? Sí. O vino otra persona un día que vino con una hija y dijo, todo para ti, y luego vino con otro hijo otro día, y otro día vino con otro hijo. Entonces digo, para mí fue un ser muy inteligente. ¿Por qué? Porque buscó el cariño interesado de terceras personas y obtuvo lo que quiso y no hizo testamento y dejó para todos sus hijos. Entonces cada persona pues tiene una historia de vida diferente, y el notario, ¿qué es lo que hace? Escuchar su voluntad, preguntar circunstancias de la vida y buscar la mejor solución. También algo muy triste es cuando los padres son mayores y hay un ser incapaz. Entonces, ¿quién va a cuidar al ser incapaz? ¿Lo vas a heredar? ¿No lo vas a heredar? Si lo vas a heredar, a fin de cuentas va a faltar y van a heredar los colaterales. ¿Y quién se va a encargar de la alimentación, de los alimentos del incapaz? Y hoy somos, o sea, somos de una manera hoy que nos interesa, tener un interés económico, y mañana votamos las cosas. Entonces son temas muy sensibles y muy complicados. Sí. Bueno, ya para finalizar, tengo una última pregunta y pues claro, basándose en su experiencia, ¿cuál considera que es el mayor beneficio que una persona y su familia obtienen al formalizar su voluntad a través de un testamento, incluso en situaciones especiales como las que cumple el testamento privado? Repito, el testamento es un acto donde el testador dispone y surte efecto cuando él falta. La intención del testador es transmitir su patrimonio, su esfuerzo, trabajo a terceros, o bien recompensar a alguien y sancionar a otros, y proteger a aquellos seres incapaces. Entonces, pienso que el testamento tiene esa finalidad, sin importar su diferente modalidad de testamento. Claro. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Le agradecemos su atención y pues su disponibilidad. Muy grata la verdad, y pues qué más que darle las gracias, y yo creo que por parte de la universidad también, y sobre todo pues de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.